a nuestra clase del día de hoy, que corresponde al resumen de todos los contenidos que vimos durante el mes anterior, ¿cierto? Y a principio de este, para efectos de la evaluación formativa que se va a subir el día de mañana, ¿sí? Este es entonces nuestro outline, ¿cierto? Estos son los principales 3 temas que vimos durante este mes de trabajo. Nosotros partimos la unidad hablando sobre physical descriptions, ¿cierto? Vimos harto vocabulario relacionado con eso, vamos a volver a revisarlo para mantener la memoria fresca. También vimos lo que es el verb to be en el past simple, ¿cierto? Recordando que tenía 2 formas. Y después hicimos una unión de esto, ¿cierto? Con las question words, ¿cierto? Que son algunas palabritas, ¿cierto? Clave para que me van a entregar información de distinto tipo, ¿cierto? Ya vamos a ir recordando cada una de estas cosas, así que no se preocupen si es que no recuerdan algunos de estos temas, ¿sí? Vamos a partir con el primero entonces, que corresponde a physical descriptions. Ya vamos a revisar primero vocabulario, que es el mismo que ya se les había mostrado, así que ustedes pueden ir ayudándome también un poco con esto. Y vamos a terminar con un ejercicio del libro, ya, así que también necesito que tengan su libro a mano. En caso que no lo tengan, no hay problema, porque también lo vamos a ir mostrando acá por la pantalla como es usual, ¿sí? Me preguntan por chat cómo se llama el libro. Mira, el libro se llama The 15th Character. Se los voy a escribir por el chat, pero de todas maneras está disponible en Classroom, ¿ya? Ahí se los mandé por chat escrito. The 15th Character. O 15th Character creo que es. Así. Ahí en Classroom lo encuentran, así que no hay problema, ¿sí? Ya, entonces, con respecto a lo que es physical description, nosotros ocupamos harto vocabulario, ¿cierto? Que lo resumí en algunas diapositivas que tenemos acá, que también son algunas que estuvimos viendo a principio de mes, ¿cierto? Para describir personas nosotros tenemos bastantes categorías, ¿cierto? Podemos describir el cuerpo de una persona, podemos describir el cabello de una persona, podemos describir los ojos de una persona, ¿cierto? Algunos de los más usadas, ¿cierto? Son en temas, ahora hablando netamente de bodies, ¿cierto? De cuerpos, en temas de altura. Nosotros los más comunes que tenemos son las siguientes, tall y short, ¿cierto? So this man is tall and this boy is short, ¿cierto? Estos son los más comunes, con los que casi siempre parte aprendiendo, ¿cierto? Y a todas las personas que pueden estar acá en medio, ¿cierto? Como muy bien me mencionan por el chat, se puede decir of average height o of medium height, ¿cierto? De altura promedio o altura media, ¿sí? También se pueden usar ese tipo de expresiones, ¿sí? Vamos a ir rápidamente porque para que alcancemos a ver todos los temas y además que esto ya es contenido pasado, ¿cierto? También lo pueden ir revisando en clases anteriores, ¿cierto? Disponibles en YouTube. Aparezco, ¿cómo se llama? YouTuber con esto. Ya, con respecto a type and shape, ¿cierto? Con el tipo y la forma del cuerpo, nosotros también vimos harto vocabulario. Déjenme ingresar ahí a Sofía y Josefa que se van ingresando a la clase. Ya también vimos harto vocabulario, ¿cierto? Referente, por ejemplo, a los cuerpos con una forma un poco más delgada, ¿cierto? Vimos todo este vocabulario. Slender, slim, lean, petite y lanky, ¿cierto? Slender y slim son un poco más habituales, ¿cierto? Se refieren a este tipo específicamente de cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo delgado, ¿cierto? Un cuerpo un poco más, ¿cómo decirlo? Menos relleno, ¿cierto? Por así decirlo. El lean, por ejemplo, ya vendría siendo una persona un poco más formada muscularmente, ¿cierto? Cuando ya sigue siendo delgado, ¿cierto? Pero tiene los músculos un poco más formados. En el caso de petite, se ocupaba para el caso de las mujeres, ¿cierto? Unas mujeres como menudo, ¿cierto? Una mujer pequeña, de ella se le dice petite. Y en el caso de lanky, nosotros teníamos un cuerpo como un poco más largo, un poco desproporcionado, ¿cierto? Me acuerdo que habíamos dado el ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, a Peter Languila, por ejemplo, ¿cierto? Que era un personaje y tenía los brazos demasiado largos para su cuerpo, ¿cierto? Él vendría siendo lanky, ¿sí? Eso es lo que se refiere con esta expresión. Y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos expresiones, ¿cierto? Vocabulario tal como curvy, curvaceous y voluptuous, ¿cierto? Que tiene que ver ya con personas cuyo cuerpo es un poco más robusto, ¿cierto? Tenemos curvy, curvaceous y voluptuous. También se pueden usar las típicas, ¿cierto? Que son thin y fat, pero considero que son un poco básicas, ¿cierto? La idea es ir avanzando un poco en vocabulario y además que hay algunas personas que se sienten un poco ofendidas con ese tipo de vocabulario, ¿sí? Así que por lo general es más recomendable utilizar este tipo de palabras, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema del pelo? Ya nosotros el pelo lo podemos describir de la siguiente forma. Podemos ocupar el verbo to have, ¿cierto? Decir el color y hair.
o el verb to be, ¿cierto? Con el color guión haired, ¿cierto? Aquí como terminación ed tiene que tener ese final, ¿cierto? Haired. Veamos algunos ejemplos con esta persona que tengo acá, ¿cierto? Que tiene su pelo castaño, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, she has brown hair, ¿cierto? She has brown hair. O si queremos ocupar el verbo to be, ¿cierto? Que en este caso, como estamos usando she, toma la forma de is. She is brown haired, ¿cierto? She is brown haired. Recordar que si es que ocupo el verbo to be, tengo que ocupar esto como si fuera una sola palabra, ¿cierto? Brown haired. Importante la terminación al final, ¿cierto? La terminación d. Brown haired. ¿Sí? Recuerden, chicos, que cualquier cosa, el chat está para las preguntas, ¿cierto? Si es que quieren pueden levantar su mano también, en caso de que tengan alguna duda. Para las personas que se van integrando, estamos haciendo un resumen de los principales temas que vimos durante este mes de trabajo, porque el día de mañana se va a subir una evaluación formativa, ya como se los había mencionado en la clase anterior. ¿Sí? Continuamos entonces. ¿Hay algún tipo de cabello que tiene colores específicos, ¿cierto? Que también tienen algún tipo de nombre. Por ejemplo, la gente de pelo castaño se le puede decir brunette. She's brunette, por ejemplo. She's brunette. He's ginger. En el caso de los pelirrojos, ¿cierto? He's ginger. And she's blonde. ¿Cierto? She's blonde. Ahí depende del inglés, ¿cierto? Es Ya sea blonde. americano o británico, ¿cierto? Ahí van a haber algunas diferencias con el uso de la E al final, ¿cierto? Puede ser blonde con E o sin E al final, ¿sí? En todo caso, ambos están correctos, ¿sí? Me preguntan cómo se le dice a las personas que son albinas. Sí. Chicos, recordar el tema de las cámaras, mantenerlas apagadas, ¿ya? Sí, Ginger también es un apellido, si no mal recuerdo. Sí, mira, en el caso de las personas albinas, nosotros podemos ocupar estos conceptos, que también estos son conceptos un poco más generales, ¿ya? En caso de que no quieran decir o sea un poco difícil, ¿cierto? Decir el color exacto del cabello de la persona, también se pueden usar estos conceptos, que son fair y dark. ¿Ya? En el caso de las personas albinas, por ejemplo, se le puede decir que, por ejemplo, o he has fair hair, ¿cierto? En el caso de que tenga el cabello oscuro, he or she has dark hair. Ujú. Claro, y respondiendo un poco a tu pregunta, o directamente puedes decir white hair, ¿cierto? Pelo blanco, simplemente. Ahí depende de lo que quieras expresar, ¿sí? Deme un segundito y vamos ingresando a Mr. Sebastián a la clase, le damos la bienvenida. Déjenme ponerlo de coanfitrión. Ahí estamos. Ya, seguimos entonces. ¿Qué pasa con el caso de el largo del cabello ahora? ¿Cierto? El largo del cabello nosotros también lo podemos obviamente describir, ¿cierto? Con algunas palabras clave, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de que tengamos una persona calva, ¿cierto? Como el caso de este personaje acá, vamos a decir he's bald, ¿cierto? He's bald. Aparte de decir he has no hair, por ejemplo, o he doesn't have hair, podemos decir he's bald. Short hair también podemos tener, ¿cierto? Short hair, el pelo corto. This is called a bob haircut, ¿cierto? Por lo general esto se llama bob haircut, o también pueden decir de esta forma, shoulder length hair, ¿cierto? Es como decir el cabello a la altura del hombro, ¿cierto? Shoulder length hair o medium length hair, ¿sí? Y finalmente también pueden decir obviamente long hair, ¿cierto? Ahí Cristóbal me dice medium hair también, ¿cierto? Se puede decir medium length hair, ¿cierto? Como cabello de altura o de largo medio, ¿cierto? Cabello de largo medio. Sí, Francisca, mira, lo que tú me mencionas tiene que ver con el concepto que viene a continuación, con el tema de la textura o la forma que tiene el cabello, ¿cierto? Esto también se puede ir describiendo. Voy rápido, chicos, porque esto es contenido que ya estuvimos viendo y que también está disponible en otras clases en YouTube, ¿cierto? Así que también pueden ir revisando ahí. Y esta también, obviamente, va a estar disponible también en la página de YouTube, así que no hay problema. Ya la pueden volver a revisar después en caso de algo. De todas formas, pueden hacer todas las consultas que quieran. En el tema de la textura, ¿cierto? O el tipo de cabello tenemos también algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos straight hair, ¿cierto? Straight hair en el caso de esta mujer de acá, ¿cierto? Straight hair. We also have wavy hair, like this, and curly hair, ¿cierto? Y ahí va dependiendo de la forma que tengamos el cabello, ¿cierto? Si es que es liso, si es que es con ondas, ¿cierto? O derechamente rizado, ¿cierto? Tenemos entonces straight hair,
wavy hair and curly hair. ¿Sí? Me gustaría entonces que revisáramos, chicos, rápidamente un ejercicio que aparece en nuestro libro de inglés, en la página 26, ya específicamente en el ítem número 2. Les doy un par de segunditos para que vayan a esa sección, para que la revisen, y obviamente la vamos a hacer en conjunto. ¿Sí? Es un ejercicio bastante simple que tiene que ver con el vocabulario que estuvimos viendo acá, que también vimos en clases anteriores, para un poco refrescar la memoria, ¿cierto? Y dejar ahí un poco más refrescada la memoria, ¿cierto? Para el tema de la evaluación de mañana, ¿sí? Voy a mostrarle acá a los que no tengan el libro ya. Esta es la página 26, ¿cierto? Tenemos acá unos ejercicios de varios tipos de contenido, ¿cierto? Pero yo quiero que nos enfoquemos netamente en el ítem número 2. Ya les doy ahí un tiempo para que vean la página 26, ¿cierto? En el ítem 2. Lo que me invita a hacer acá este ejercicio es netamente aplicar el vocabulario de Physical Descriptions, ¿cierto? Nosotros también estuvimos trabajando diferentes tipos de ejercicios de esta índole en el libro, también los pueden volver a revisar en caso de que ustedes lo crean necesario. Sí, pero este es a modo de resumen. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es completar este texto que me aparece acá, ¿cierto? Reordenando las letras en cada uno de estos espacios, ¿cierto? Acá tengo el primero a modo de ejemplo. Dice, Stella is average, y aquí tengo todo un desorden de letras, ¿cierto? A las que yo tengo que ordenar. Si yo las ordeno, ¿cierto? Debería decir height. Stella is average height, ¿cierto? En este caso, average height. And pretty, después ahí viene otra, ¿cierto? Ahí ustedes les voy a dar un par de minutos para que respondan esto y lo revisamos en conjunto, ¿sí? La idea es que vayan fijándose en el contexto que va teniendo cada una de estos espacios, ¿cierto? Para que vayan viendo más o menos cuál es el tipo de vocabulario que tienen que ocupar. Por ejemplo, si es que acá como sigue, she has shoulder, ya que shoulder brown hair dice al final, ¿cierto? O sea, aquí estoy describiendo cabello. ¿Qué tipo de vocabulario tengo que ocupar para describir el cabello, ¿cierto? Y la última, she wears, algo ahí, algo que usa, ¿cierto? Vayan fijándose más que nada en el contexto, más que viendo como palabra por palabra así suelta, vayan tratando de ir viendo qué tipo de vocabulario es el que me están pidiendo, ¿cierto? Les doy, chicos, exactamente, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, yo creo que unos 20 segundos cada una, unos 2 minutitos 20, dejémoslo en 3 minutos. Ya voy a poner acá mi cronómetro en 3 minutos para que realicen estos ejercicios y los revisamos en conjunto, ¿sí? 3 minutos cerrados lo vamos a dejar. Sí, esto es más que nada para refrescar un poco la memoria nada más, ¿cierto? Porque esto ya es vocabulario que estuvimos trabajando, así que no debiesen tener mayor problema. De todas formas está el chat abierto en caso de que quieran hacer cualquier consulta, ¿sí? También si que van terminando me pueden ir mencionando, así podemos ir avanzando más rápido también en caso de que sobre tiempo. Por mientras voy a ver si es que puedo hacer funcionar mi lápiz de una vez. Víctor, ¿cómo le va en PUG? El PUBG, bien, pues. Ahí ayer estuve jugando unas partidas con unos amigos. Bueno, yo puro Call of Duty nomás. Ah, no, tiene que cambiarse al PUBG, po. Sí lo tengo en el celular también, pero no, ya no lo juego ya. A ver, déjeme revisar mientras si es que este lápiz me funciona ahora. A ver. No, funciona más o menos no.
Me dicen que juegue el Counter-Strike. Sí lo jugué un tiempo, la verdad, pero prefiero, me gustó más la jugabilidad del PUBG en realidad. Un poco más. El Viste, una Counter-Strike pregunta, lo ¿y cómo encontré le un va? poco rápido. ¿Le va muy lagueado o No, me va bien, me va bien. O sea, de repente en las tardes, por lo general, tengo más problemas de conexión. Ahí me anda un poco más tiene lento, que pero jugar en la mañana? claro. No, en la mañana me dedico a A las trabajar, 6 de así la que no. mañana, ¿eh? No, muy temprano, a esa hora me dedico a trabajar, así que no, no es posible, sí. Ya chicos, ¿cómo vamos con la tarea? ¿Estamos listos ya o no? Para empezar a revisar, me quedan acá en mi reloj, me quedan 25 segundos, así que vamos apurándonos en caso de que les falte todavía, a ver. Ya, estamos listos. Vamos a revisar entonces. Ahí algunos ya me mandaron sus respuestas, ¿cierto? Algunas estaban correctas, así que viene ahí a los que se van adelantando, ¿cierto? Ya partamos entonces completando el texto A, ¿cierto? Dice, Stella is average height and pretty. Acá, ¿qué le pusieron en el caso de la primera, ¿cierto? Esta era más facilita, ¿cierto? Tenía poquitas letras, así que era bastante simple completar esa. Sí, lo voy a ir anotando en un bloc de notas acá al lado ya, porque el lápiz no me responde, así que voy a ir anotándolo acá, ¿ya? Preguntas existenciales que me manda Ignacia por el chat. Ya, sí, muy bien. Como me mencionan, ¿cierto? La primera vendría siendo Slim, ¿cierto? Slim. So, Stella is average height and pretty slim, ¿cierto? Después dice, she has shoulder. ¿Shoulder qué? Acá nosotros habíamos visto esto es como una especie de palabra compuesta, ¿cierto? She has shoulder. Shoulder what? Sí, esta es un poquito complicada de escribir, ¿cierto? Pero en realidad no estoy seguro que nosotros la acabamos de ver, así que no creo que haya tenido bastante problemas para identificarla, sino que más bien para saber cómo se escribe, ¿cierto? Length, ¿cierto? Shoulder length, brown, y la tercera, ¿cierto? Sigue describiendo el cabello. ¿Qué tipo de cabello tiene entonces? Muy bien, Vicente, bien ahí con su respuesta, ¿cierto? Bien, Francisca. Curly, ¿cierto? Curly hair. Si se fijan en el caso de la 2 y la 3 estábamos describiendo cabello, ¿cierto? Por lo tanto tenían que referirse a descripciones que ocupábamos nosotros, o expresiones que ocupábamos al momento de describir el cabello, ¿cierto? Curly hair en este caso. Y por último, ¿cierto? Como muy bien me menciona Cristóbal por el chat, ¿cierto? She wears glasses, ¿cierto? She wears glasses, sí, glasses. Perfecto, súper. En el caso de la B, ¿cierto? Esto era con el A, vamos a ponerle aquí A. En el caso del texto B, me dice, Max is pretty what? Ujú. Ahí Cristóbal me manda también su respuesta. Muy bien, Cristóbal. Caso de la 6, ¿cierto? Vendría siendo entonces, muy bien, Vicente. Tall, ¿cierto? Esa estaba facilita también, tenía poquitas letras. Bien, Ignacia, ¿cierto? Max is pretty tall and... Esta yo creo que les pudo haber costado un poquito más, ¿cierto? Ah, esta era la 5. Este yo creo que les puede haber costado un poquito más. Esta salía en algunos ejercicios del libro. Yo no la incluí en la presentación del PowerPoint, pero sí salía en el libro. Esta vendría siendo overweight. Overweight, ¿cierto? Overweight. Es como sobrepeso, ¿sí? Overweight. También lo pueden añadir ahí en el caso, por ejemplo, si quieren decir una persona con ese tipo de cuerpo, ¿cierto? Además de curvaceous, el voluptuous, también pueden decir overweight, ¿cierto? So Max is pretty tall and overweight, ¿cierto? He has. ¿Qué pasa ahora? He has what? Aquí si se fijan también vamos a empezar a describir el cabello, ¿cierto? Tenemos hair. Tenemos 3 ahora expresiones, ¿cierto? Para hablar sobre, 4, para hablar sobre el cabello, ¿cierto? Facundo, no entiendo su pregunta. Ya, sí, como me mencionan, ¿cierto? La primera entonces, la número 7 vendría siendo he has short, ¿cierto? He has short. Después, como bien me mencionan también, ¿cierto? Short, blonde. Se fijan acá, está sin la E al final, ¿cierto? También está correcto. Puede ser con la E o sin la E al final, ambas.
Ambos usos son correctos, ¿cierto? So, he has short, blonde, y finalmente, ¿cuál es el último que utiliza? El último que utiliza está hablando sobre la textura. Bien, Francisca, ahí me mandó su respuesta, ¿cierto? El tipo de cabello que tiene, ¿cierto? Si es que es liso, si es que es con ondas, o si es que es, ¿cómo se dice? Rizado, ¿cierto? Rizado. Se me olvidan de repente las palabras en español, chicos, incluso, ¿no? Y bien, como en este caso me menciona Francisca, ¿cierto? En este caso es pelo liso, ¿cierto? Straight. Ahí está. Straight. ¿Cierto? So, Max is pretty tall and overweight. He has short, blonde, straight hair. He has a... ¿Cuál vendría siendo la última? Él tiene una que... Algo que es bien común en los hombres, ¿cierto? Que es algo que sale en la cara. No sé si es que saben a qué se está refiriendo. Efectivamente, es una barba, ¿cierto? Como me dice Ignacia, pero ¿cómo decimos nosotros barba en inglés? Ya, por ahí va cerca Cristóbal, por ahí va cerca, pero tengan cuidado con el spelling, ¿cierto? Se escribe así, barba. Beard. Beard. So he has a beard and a... Y la última Hay que vendría siendo... acordarse nomás de la palabra de oso Es parecido a oso, en ¿cierto? Como inglés. me menciona, es Sí. parecido a oso. Oso es sin la D al final, pero esto es como una D al final, ¿cierto? Y es una pequeña diferencia también en la pronunciación, ¿sí? Y la última, la número 11, hace, en este caso hace sentido al bigote, ¿sí? Sé que esta persona tiene barba y tiene bigote además. ¿Cómo digo yo bigote en inglés? En este caso vendría siendo mustache. Mustache, como muy bien me mencionan por ahí, ¿cierto? Mustache. Esto tiene varios tipos de spelling, ¿cierto? También hay algunas variaciones, puede ser mustache o simplemente así como me menciona acá el libro, ¿cierto? Pero también tiene algunas variaciones dependiendo de la geografía, ¿cierto? Dependiendo del lugar de donde se está hablando, ¿sí? Perfecto. Chicos, no sé si es que queda alguna duda respecto al vocabulario que se utiliza en Physical Description. Ya yo, una vez hecho esto, yo ya voy a dar por cerrado el tema. Ya, así que si es que tienen cualquier duda al respecto, algún concepto o alguna forma que quieran averiguar para poder describir a alguien, ahora es el momento. ¿Ya? De todas formas, también está la tarea de la Week 10, ¿cierto? Para que ustedes puedan seguir practicando. No muchas personas me mandaron sus tareas de esa semana, ¿sí? Y esa semana apunta directamente, es decir, la tarea de esa semana apunta directamente a este tipo de ejercicios, ¿ya? Apunta a aplicar vocabulario sobre physical descriptions, ¿sí? Bueno, recordar también que está disponible el Classroom y el mail en caso de que quieran hacer cualquier tipo de consulta, ¿cierto? Claro, obviamente si es que no han mandado alguna tarea pueden enviarla, no hay ningún problema, ya no se preocupen si es que la van a mandar atrasada o algo así. Es preferible que se mande atrasada a que no se mande, ¿ya? Así que si es que quieren mandarla, adelante, vayan nomás, ¿sí? Ya, pasamos entonces, tenemos listo nuestro primer tema, ¿cierto? Vamos a ver si es que alcanzamos a ver bien los tres temas. El segundo tema es más corto, ¿cierto? Es más simple, ¿cierto? Es más netamente gramatical, ¿cierto? Por lo tanto vamos a pasarlo bien rapidito porque no creo que requiera mayor ayuda, ¿sí? Nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre el verb to be en past simple, que habíamos dicho que tiene dos formas, ¿cierto? Dependiendo del sujeto que tengamos. Puede tener la forma was or were, ¿cierto? La forma más fácil, la forma más simple de saber cuándo voy a ocupar cada uno, va a ser netamente fijándome en cuántas personas estoy hablando, ¿cierto? El was va a ser para todos los pronombres singulares. En el caso, por ejemplo, de I, he, she, it, ¿cierto? Siempre que tengamos un sujeto singular, es decir, de una sola persona, vamos a estar ocupando el was, siempre que estemos en pasado simple, obviamente, ¿sí? Y en el caso que tengamos un sujeto plural, ¿cierto? Como en el caso de we, they, and you, ¿cierto? Vamos a tener el were. Aquí el you, como nosotros bien recordamos, ¿cierto? Puede referirse tanto singular como plural, ¿cierto? Puede referirse a tú o a ustedes. Pero para efectos de este tipo de conjugación, ¿cierto? Vamos a ocupar solamente el where, ¿sí? Independiente de que estemos hablando de solamente una persona. Con el you siempre va a ir el where. Es la única excepción, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener oraciones tales como I was a barber, she was my classmate, we were in a party, ¿cierto? Recordarles que el pasado simple se utiliza
para hablar sobre situaciones que ya terminaron, ¿cierto? Que están en el pasado, ¿sí? Con respecto a nuestros tipos de oraciones, ¿cierto? Nosotros teníamos nuestras affirmative sentence, cuya estructura era esta, como la que acabamos de ver en los ejemplos que les mostré, ¿cierto? I was a student, she was a great driver, we were good friends, ¿cierto? Aquí lo que hay que fijarse simplemente es en qué forma va a tener mi verb to be, ¿cierto? Depende si es que tengo un sujeto plural o en singular, ¿cierto? Acá el único plural que tengo vendría siendo we, nosotros, ¿cierto? Que involucra a más personas, por lo tanto ocupo el where. En el I estoy hablando de mí, ¿cierto? De una sola persona, por eso ocupo was. Y lo mismo que en she, como estoy hablando de she, ¿cierto? Es una persona, ocupo la forma was, ¿sí? En el caso de oraciones negativas, simplemente añado un not después del verb to be, ¿cierto? He was not a good student. They were not in the market, ¿sí? O también con sus formas cortas, he wasn't a good student, or they weren't in the market, ¿sí? Ambas formas están correctas. Lo único que cambia es el tema de la formalidad al momento de hablar, ¿sí? Y en el caso de las preguntas, como es habitual, ¿cierto? También vimos en otras, cuando estuvimos discutiendo otros tiempos verbales, partimos ahora con nuestro verb to be, ¿cierto? Was he in the school? Was he in the school? Siempre que estas preguntas, este tipo de preguntas, ¿cierto? Antes de pasar a lo que les quería mencionar, este tipo de preguntas siempre va a tener una respuesta sí o no, ¿cierto? Son las famosas yes-no questions, ¿sí? Y siempre que uno las, o no siempre, pero generalmente, ¿cierto? Las personas de habla inglesa, cuando se refieren a este tipo de preguntas, utilizan una entonación un poco hacia arriba. Was he at school? Was he in the school? Was he in the school? A lo que nosotros podemos responder de dos formas, ¿cierto? Podemos responder yes he was or no he wasn't, ¿cierto? Nada más que ese tipo de información nos va a responder este tipo de preguntas, ¿cierto? Estas son las yes no questions, ¿cierto? No nos van a aportar más información más allá de un sí o un no, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, acá estamos ocupando el where. Were they ready for the test? Were they ready for the test? ¿Cierto? Recordar la entonación hacia arriba. Were they ready for the test? A lo que nosotros podemos responder yes they were or no they weren't. También, por supuesto, pueden ocupar las formas no abreviadas, ¿cierto? Las formas formales, ¿cierto? No they were not, por ejemplo, o no he was not, ¿sí? Reiterarles que este tipo de preguntas solamente me va a dar información de sí o no, ¿ya? Solamente información de sí o no, no me va a dar más información que eso, ¿sí? Eh, para dejar bien zanjado el tema del was y el were, me gustaría que fuéramos de nuevo a nuestro libro, en la misma página, ya en la página 26, pero que ahora nos enfoquemos en el ítem número 7, que es el último que aparece acá. Ya, este último ítem, déjenme tratar de... Ahí sí se ve completo. Ya, acá lo que nosotros tenemos que hacer es completar, ¿cierto? El diálogo que se forma acá entre Megan y su mamá, ¿cierto? Que están hablando sobre este sujeto que es Bob Marley. No sé si que ustedes lo conocen, es un tipo, es un cantante de reggae, ¿cierto? Ya fallecido, y uno de los mayores expositores de este género musical. Sí, lo que nosotros tenemos que ir haciendo en este texto es completar simplemente con el was o el were, dependiendo de el sujeto que estoy utilizando, ¿sí? Son 14 ejercicios, así que yo creo que con unos 4 minutitos que le dediquemos a esto vamos a andar ok, ¿sí? Reitero, simplemente tienen que rellenar con la forma correcta del el verb to be, en este caso estamos hablando del simple past, así que son dos formas, was y were, ¿cierto? ¿Cuándo voy a ocupar el was? Cuando tengo un sujeto singular, ¿cierto? Cuando estoy hablando de una persona. Y cuando voy a ocupar el where, en el caso que está hablando de varias personas, ¿cierto? De dos o más, ¿sí? Les doy entonces unos 4 minutitos para que realicen este ejercicio y revisamos después en conjunto, ¿ya? Empieza a correr el tiempo. Recuerden que cualquier consulta está en el chat, ¿sí? También si es que terminan, me van diciendo para que podamos salvar un poco más de tiempo, ¿sí?
Hola. ¿Cómo van, chicos? ¿Van bien con el ejercicio? ¿No tienen ninguna duda? Ya, en un minuto más revisamos. Ahí Cristóbal ya terminó. Muy bien, Cristóbal. ¿30 segundos? Ya. Vamos a revisar en conjunto entonces ahora los ejercicios. Me dicen, lo siento por el exceso de comentarios. No, no se preocupen, chicos. Si a mí me gusta mucho ver varios comentarios ahí en el chat, así que no hay problema. Ya escriban todo lo que quieran ahí, si para eso está el chat. Ya vamos revisando entonces. Bueno, Cristóbal me mandó sus respuestas, sí, pero me interesa que veamos qué puso el resto, ¿ya? Qué pusieron los demás también, para que vayamos todos al mismo ritmo, obviamente, ¿cierto? La primera ya está hecha, ¿cierto? A modo de ejemplo, nos dice, Who was Bob Marley, mom? Who was Bob Marley, mom? Ya, a lo que respondería entonces la madre, He, a singer. Ya. ¿Cómo respondo aquí yo a esto, cierto? Me fijo en el sujeto que tiene. En este caso, mi sujeto es he, ¿cierto? Perfecto, ahí algunos ya me mandan sus respuestas, bien Vicente. En este caso, como tengo he, ¿cierto? Que implica solamente una persona, voy a ocupar, voy a borrar esto de acá para empezar a escribir de nuevo, ¿cierto? Voy a ocupar entonces el was, ¿cierto? He was a singer, ¿cierto? He was a singer, ¿sí? Después la segunda vendría siendo una pregunta, ¿cierto? Dice, he a pop star, he a pop star, ¿cierto? Aquí de nuevo estoy ocupando el sujeto he, ¿cierto? Por lo tanto, según ustedes, ¿cuál tendría que ser la forma que adquiere acá mi verb to be en esta? ¿Sí? ¿Alguien, además de Cristóbal y Vicente, a quienes les agradezco mucho su participación? Claro, en este caso es la misma, también es was, ¿cierto? Porque también estoy ocupando al he como sujeto, ¿cierto? Solamente que ahora, como es un caso de una pregunta, en esta oración se empieza con el verb to be, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando estamos haciendo una pregunta, con el simple past partimos con el verb to be, que en este caso, como tengo mi sujeto he, ¿cierto? Le corresponde el was. ¿Por qué no were? Porque el were implica que hay varias personas en el sujeto, ¿cierto? Y acá, como estamos hablando de he, ¿cierto? De él, es solamente una persona. Por eso ocupo el was, ¿sí? En el caso de la 3 acá ya estoy dando una respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Me preguntan, ¿was he a pop star? Y la mamá responde, ¿cierto? No, he, en este caso, debe responder, ¿cierto? No, he was not, ¿cierto? O wasn't, ¿cierto? Ojo ahí cuando tengan las respuestas ahí, si bien Vicente ahí me manda bien su respuesta, ¿cierto? Ojo ahí cuando estén respondiendo a una pregunta, ¿cierto? El responder no implica que yo también tengo que ocupar el not junto con el verb to be, ¿cierto? Was not o wasn't, ¿sí? No, he wasn't. He, después obviamente acá también vuelvo a ocupar el sujeto he, ¿cierto? Por lo tanto también va el was, ¿cierto? Acá lo estoy ocupando un montón este was, ¿cierto?
No, he was not. He was in a famous reggae band called Bob Marley and the Wailers. ¿Sí? Aquí ya cambia la cosa, en la 5. Me dice, who the other members? Who the other members? Ahora me están preguntando por the other members, los otros miembros, ¿cierto? Aquí ya tengo un sujeto que me implica varias personas. Aquí ya no estoy hablando solamente de un sujeto, ¿cierto? Sino que de varios. Por lo tanto, ¿qué forma del verb to be debiese ocupar en este caso? ¿El was o el were? Sí, efectivamente, como mi sujeto acá implica varias personas, ¿cierto? Porque no es un solo miembro del que estoy hablando, sino que son varios, ¿cierto? Por eso voy a ocupar entonces el were, ¿cierto? Were. Who were the other members? Who were the other members? Bien, Francisca. Who were the other members? ¿Sí? Es tan simple como eso, saber de cuántas personas estoy hablando en la oración, y ahí voy a saber si es que ocupo el was o el were. Si es que es una persona, was. Si es que son varias, were. ¿Cierto? Acá como estoy hablando de the other members, ¿cierto? Members son varios miembros, ¿cierto? Ahí ocupo entonces el were, ¿sí? Sigamos entonces ahora qué pasa con la número 6. Dice, well, the first members, Pete George and Bunny Wailer, ¿ya? Ahora mi sujeto también pasa a ser varias personas, ¿cierto? Estoy hablando de los primeros miembros, ¿cierto? The first members, es decir, Peter Tosh and Bunny Wailer, ¿cierto? Bunny Wailer. Acá también estoy hablando de varias personas, por lo tanto, acá la forma de este verb to be también debiese ser were, ¿cierto? Were. Well, the first members were Peter Tosh and Bunny Wailer, ¿sí? Were también. ¿Por qué were? Porque son varias personas, no estoy hablando solamente de uno. En este caso son dos personas, ¿cierto? Son dos. Por lo tanto, ocupo el where, ¿sí? En el caso de la 7, acá tengo ahora una pregunta, ¿cierto? Dice, the American. Tengo que decir, was they American o were they American? Lo mismo, me pregunto, ya, ¿cuál es mi sujeto acá? En esta oración mi sujeto va a ser they, ¿cierto? Ellos, ya. Ellos implica la presencia de una sola persona o de varias personas. Si yo digo ellos, si yo digo they, ¿cierto? Estoy implicando que estoy hablando de más de una persona, son varias. Por lo tanto, debiese ocupar el was o were. Sí, efectivamente ocupo el were, ¿cierto? El were, porque estoy hablando de varias personas, de they, de ellos, ¿cierto? Were they American? A lo que la mamá, ¿cierto? Responde, no, they. ¿Qué debiese ir ahí? No, they. Acá estoy dando una respuesta a la pregunta, ¿cierto? Were they American? No, they. Perfecto, Vicente. They weren't, ¿cierto? No, they weren't. O were not. Las dos están correctas, ¿cierto? No, they weren't. ¿Cierto? Después, obviamente, acá de nuevo estoy ocupando el they, ¿cierto? Por lo tanto, también corresponde el uso del were, ¿cierto? They were Jamaican. No, they weren't. They were Jamaican, ¿cierto? Ellos eran jamaicanos. You know a lot about the band, Mom. Well, it a great band. It a great band. Ahora estoy hablando de it, ¿cierto? It. Que ahora es solamente una cosa, ¿cierto? En este caso una gran banda, ¿cierto? Lo que responde Mom, ¿cierto? Dice it a great band. En este caso, ¿cierto? Voy a ocupar ahora el was, porque estoy hablando de una sola cosa ahora, ¿cierto? De una gran banda, en palabras de Mom, ¿cierto? No son grandes bandas, sino que es una gran banda, ¿cierto? Por lo tanto, ocupo el was. Después dice, and Bob Marley, a great singer. And Bob Marley, a great singer, ¿cierto? Acá también estoy hablando solamente de Bob Marley, ¿cierto? De una persona, he, ¿cierto? Por lo tanto, también voy a ocupar el was. And Bob Marley was a great singer, ¿cierto? He, lo mismo que arriba, también sigo con el mismo sujeto, ¿cierto? También voy a ocupar el was. He was good looking too. His hair, ya en este caso ahora voy a hablar de su cabello. His hair, también voy a ocupar el was. ¿Por qué voy a ocupar el was aquí? Porque estoy hablando de su cabello, no sus cabellos, ¿cierto? No es un sujeto plural, ¿cierto? Estoy hablando, si yo lo reemplazara por un pronombre, tendría que ser con it, ¿cierto? Y al it le corresponde también usar el was. Y finalmente dice his hair
was long and his eyes brown. Y ahora estoy hablando de eyes, ¿cierto? Estoy hablando de eyes. Ojos. Ojos. ¿Cierto? ¿Esto es plural o singular? Primero me pregunto eso, ¿cierto? En este caso, como muy bien me dice Maite, Francisca, ¿cierto? Ahora estoy en presencia de un sujeto en plural, por lo tanto yo debiese usar were, ¿sí? Me quedaría entonces, his hair was long and his eyes were brown, ¿cierto? He's my favorite singer. Perfecto, viene ahí Vicente también. Gracias por su participación, chicos. Ya, entonces, miren, lo único que tienen que fijarse a la hora de usar el was o el were es simplemente si es que el sujeto que tengo en mi oración es singular o es plural. Si es que es singular, si es que es solamente una persona o una cosa de la que estoy hablando, voy a ocupar el was, ¿cierto? Y en caso de que tenga más de una persona, ¿cierto? En mi sujeto, entonces ahí voy a ocupar el where. O no personas, objetos, ¿cierto? Cosas, también aplica lo mismo, ¿cierto? En ese sentido es un poco más fácil que conjugar en el presente, porque en el presente tenemos tres formas, ¿cierto? Acá en el pasado tenemos solamente dos, was y were, ¿sí? No sé si es que les queda alguna duda respecto a este tema, alguno de estos incluso que les haya hecho un poco de ruido, alguno que no hayan entendido cómo se completa. ¿Todo claro? A Francisca le queda claro, me dice. ¿Qué pasa con los demás, por ejemplo, con Sofía, con Ignacio, con Agustín, con Lucas, Joaquín? ¿Queda todo claro, chicos? Fernanda, Facundo, con Amanda. Si es que tienen cualquier duda, chicos, recuerden que este es el momento de poder realizar sus preguntas, ¿ya? Sí, me dice Vicente, sí, Joaquín, les queda claro, ya, perfecto. Todo claro, ya. Bueno, recordar nuevamente que también están los canales de comunicación para poder contestar dudas, ¿sí? Pero en lo posible tratar de hacer las dudas acá en la clase, por ahora que estamos más en directo, ¿sí? Sí me dice Fernanda, sí me dice Maite, bien. Ya, cerramos entonces el tema del was y el were y en los últimos minutitos que nos quedan vamos a ver rápidamente el último tema que corresponde a las question words, ¿sí? Question words que ahora también las vamos a hacer un link, ¿cierto? Con el was y el were, ¿sí? Nuestras question words, como les mencionaba, la última clase que tuvimos, si no me equivoco, lo que nos van a ayudar es a aportarnos más información, más que un simple sí y no como respuesta, que era lo que estábamos acostumbrados a ver cuando preguntábamos con el simple past, ¿cierto? En caso de ese tipo de preguntas, nosotros la respuesta que podíamos dar se limitaba netamente a un yes o a un no, ¿cierto? Yes it is, no it's not, ¿cierto? Ahí dependiendo del sujeto. ¿Cómo podemos adquirir más información en caso de que la necesitemos? Con nuestras question words, ¿cierto? Que acá les muestro algunas de las question words que son las que van a entrar en la evaluación formativa, pero obviamente existen un montón más, ¿sí? Esta tabla también se las mostré en la última clase junto con los ejemplos que vamos a ver, pero necesito que la revisemos rápidamente para que nos quede bien claro, ¿cierto? El tema del uso de cada una de estas palabras, ¿sí? No escucho, me dicen por el chat. ¿Se escucha? ¿El resto puede escuchar bien, chicos, o no? Porque no tengo mi micrófono activado, pero Sofía me dice que no escucha, ¿sí? Déjeme escribirle un mensaje, quizás va a tener que entrar, salirse y entrar nuevamente. De repente hay algunos problemas ahí de... Sofía Montesino me dice que iba a mandar un mensaje a Sofía Martínez, nada que ver. Y así se escucha, ya le voy a decir a Sofía entonces que vuelva a ingresar a la clase para ver si es que se reinicia su audio. Ya. Em, ya rápidamente entonces para que alcancemos a ver bien este tema, ¿sí? Cada una de este tipo de palabras, de estas question words me va a dar un tipo específico de información, ¿cierto? Si es que yo ocupo, por ejemplo, la question word what, ¿cierto? La respuesta que va a contener esta pregunta va a ser, ¿cierto? A thing or activity, ¿cierto? Una cosa o una actividad, sí, bien Francisca, ahí ya me lo había... la clase anterior también estuvimos viendo esto, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? La pregunta es, what was your favorite subject in second grade? ¿Cierto? ¿Cuál era tu asignatura, cuál era tu materia favorita en
segundo grado. Ahí sí volvió a ingresar Sofía. Sofía, ¿me puede escuchar ahora o no? Si es que me puede informar para ver si es que vamos bien. Si es que me puede escribir por el chat, por favor, si es que me escucha, ¿sí? Ya, entonces, ¿cierto? Acá como ocupamos el what, la respuesta, ¿cierto? En este caso es una cosa, ¿cierto? Una asignatura en este caso, ¿cierto? My favorite subject was English, ¿sí? Was English. Perfect. En el caso de who, ¿cierto? Ahora vamos a preguntar por una persona, ¿cierto? We are asking for a person. Who was your favorite teacher in second grade? My favorite teacher was Mr. Smith, ¿cierto? Ahora lo que estamos preguntando es por una persona, ¿cierto? Who, ¿quién? ¿Cierto? ¿Quién era tu profesor favorito en segundo grado, ¿cierto? Una persona ahora. El who siempre relacionarlo con una persona. ¿Con quién? ¿Cierto? En el caso de when, ¿cierto? ¿Cuándo? Estamos preguntando por el tiempo, ¿cierto? The time. When was your birthday? My birthday was on March 23rd, ¿cierto? Ahora estamos preguntando por el tiempo. En este caso es una fecha, ¿cierto? También puede ser la hora, ¿cierto? Un día de la semana, un año, cualquier expresión, ¿cierto? Que se relacione con el tiempo, ¿sí? En este caso tengo una fecha, March 23rd, ¿cierto? Pero puede ser cualquiera de las que les acabo de mencionar. En el caso de where, ¿cierto? Ahora estamos preguntando por a place, ¿cierto? A place, un lugar. Where were you 5 years ago? Ujú. Where were you 5 years ago? ¿Dónde estabas tú hace 5 años, ¿cierto? Acá la respuesta va a contener un lugar, ¿cierto? I was in Santiago, ¿sí? I was in Santiago. Fíjense que la estructura acá, después de la question word, sigue siendo la misma que en el present simple en caso de pregunta, ¿cierto? Parto con el verb to be y después con todo lo que sigue, ¿cierto? Solamente que ahora le añado una question word para poder obtener más información, ¿cierto? Entonces, el where, ¿cierto? Siempre relacionado con un lugar, ¿cierto? En caso de why, ¿cierto? Pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Estoy pidiendo una razón, ¿cierto? I'm asking for a reason. Why were they angry? Because they were waiting for the bus for 3 hours, ¿cierto? Because they were waiting the bus for 3 hours. ¿Por qué estaban enojados? Porque estaban esperando el bus por 3 horas, ¿cierto? Ahí está la razón, ¿cierto? Cuando yo pregunto why, estoy preguntando por qué. Estoy pidiendo una razón de algo, ¿cierto? ¿Por qué pasa algo? Por lo general, siempre van a encontrar el why y el because juntos, ¿ya? Porque el because me responde por qué, ¿cierto? Porque estuvieron esperando, ¿cierto? El bus 3 horas. Siempre van a estar de alguna manera u otra unidas estas dos palabras, ¿cierto? El why y el because. Por lo tanto, si es que en la evaluación ustedes leen el because, y ahí ustedes tienen que fijarse, entonces va con why, ¿cierto? Están preguntando por qué, ¿ya? Y en el último caso, ¿cierto? En el caso de how, estamos preguntando por the way, ¿cierto? Estamos preguntando por la forma, por el proceso, por el procedimiento por el que algo está pasando, ¿cierto? La forma, cómo pasa algo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tengo how was the meal? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cierto? Y yo digo cómo estuvo, po, ¿cierto? La forma en la que estuvo, it was delicious, it was tasty, it was marvelous, ¿cierto? Ahí doy una explicación breve, ¿cierto? De cómo pasan estas cosas, ¿cierto? Ahí Francisca me añade también how old, ¿cierto? Me preguntan también, cuando yo pregunto por how old, estoy preguntando por los años, ¿cierto? Los años, o, claro, el tiempo, generalmente, como me menciona Francisca por el chat, ¿sí? Nosotros la última clase, para poder revisar este tipo de question words, nosotros hicimos unas preguntas, ¿cierto? Ahora les tengo otras preguntas también, pero obviamente son distintas, para que vayamos viendo el tipo de información que nos aporta cada una de estas question words, ¿sí? Son 6 preguntas en total, vamos a ver si es que alcanzamos a verlas todas, ¿ya? En el caso de la question number 1, we have, what is the coldest place on earth? ¿Cierto? ¿Cuál es el lugar más helado de la Tierra? Como estoy ocupando mi question word what, estoy preguntando por a thing or activity, por una cosa o una actividad. En este caso es una cosa, ¿cierto? Estoy preguntando cuál es, ¿cierto? What is the coldest place on earth? ¿Ustedes saben cuál es el lugar más helado de la Tierra? Si no usar Google ahora, a ver si es que saben cuál es el lugar más helado de la Tierra. A ver, son preguntas de conocimiento general más que nada. El Polo Norte. ¿Quién me respondió eso? ¿Quién fue el que le respondió? Yo fui Mister. Felipe Felipe Vázquez. Vázquez. Sí. Felipe Vázquez. Efectivamente, el Polo Norte es el lugar más helado del el mundo, ¿cierto? Específicamente, yo lo busqué la respuesta específicamente
bueno, el Polo Norte, la Antártida, ¿cierto? Específicamente el lugar más helado de la Tierra es una estación rusa que se llama Vostok Station, ¿ya? Vostok Station. Una estación rusa que por allá por el año 82, si no me equivoco, 83 o por ahí por los años 80, registró una temperatura de menos 89,2 grados Celsius. O sea, imagínense el frío que hacía en ese lugar. Uno acá de repente se muere de frío por cuánto, por 5 grados, 6 grados, ¿cierto? Allá nada más y nada menos que menos 89, ¿sí? Obviamente, bueno, ahora como el calentamiento global, ¿cierto? Ha ido aumentando un poco la temperatura, no se han vuelto a registrar temperaturas tales como estas, pero en ese momento esa fue la temperatura más baja registrada en la Tierra, ¿sí? Que fue en Vostok Station, ¿sí? Lo importante acá es darse cuenta del tipo de información que me está pidiendo. Me está pidiendo por una cosa, en este caso es por el lugar más helado de la Tierra, ¿cierto? What? Está preguntando por una cosa. Siguiente pregunta, me dice, where were the first Olympic Games? Where were the first Olympic Games? Ahora como está preguntando con where, ¿cierto? Estoy preguntando por, o espero que mi respuesta contenga un lugar, ¿cierto? Estoy preguntando dónde. ¿Dónde fueron los primeros Juegos Olímpicos? ¿Alguien sabe? Does anybody know where were the first Olympic Games? En Atenas. Ahí Cristóbal también me mandó su respuesta por el chat, ¿sí? ¿Quién me dijo Atenas en el chat? Alguien estaba ahí activando el micrófono, pero no alcancé a ver quién fue. Profe. Yo, profe. Joaquín, ¿fue usted o no? Sí, profe. Sí. Ya, efectivamente, como ustedes muy bien me acaban de mencionar, ¿cierto? They were first played in Atenas, Greece, ¿cierto? Específicamente, como ustedes muy bien mencionan ahí, en el año 1896, ¿cierto? 1896. Yo creo que eso lo buscaron en Google, ¿eh? No. Bueno, qué poca fe le tengo a mis alumnos. Yo me imagino que ustedes conocen esta información, ¿cierto? Que ustedes son personas muy cultas, ¿cierto? Que conocen mucho de cultura general. Así que, ¿cómo se me ocurre dudar de su intelecto, ¿cierto? No creo que estén ocupando Google para nada, ¿cierto? Ya miren, vamos con la tercera pregunta. Dice, Who painted the Last Supper? Who painted the Last Supper? ¿Sí? The Last Supper en español se traduciría como la última cena. Estoy preguntando ahora who, por alguien, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién pintó la última cena? A ver cómo les va con esta pregunta. A ver. Ahí Cristóbal me manda su Da Vinci. Da Vinci, efectivamente, ¿cierto? Ahora como estoy ocupando el who, ¿cierto? Mi respuesta estaría ligada, ¿cierto? A una persona. Estoy preguntando por una persona, ¿cierto? Que en este caso, la Supper was painted by Leonardo da Vinci, como muy bien ustedes me mencionan, ¿sí? Perfecto. Nuevamente, ¿cierto? Fijarse que con el who estoy preguntando por una persona, que en este caso la respuesta vendría siendo Leonardo da Vinci, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Me dice, When was the internet created? When was the internet created? Ahora estoy ocupando when, lo que implica, ¿cierto? Tiempo. ¿Cuándo fue creado el internet? ¿Cierto? ¿Cuándo fue creado el internet? Vamos a ver cómo les va con esa. En el año 1983. Vamos, dígala, pues a ver, dígala. ¿Quién más dice fechas? A En ver. 1983. Yo lo dije. Puro Google. Puro Google, dicen por ahí. Ya, miren, yo también estuve investigando al respecto este tema y en realidad habían varias fechas que me aparecieron, ¿cierto? Una de ellas era en el 83. Sin embargo, hubo un dato bien interesante que encontré que incluso fue usado en los finales de los 60. Prototype was created in the late 60s. Ya, obviamente era un prototipo, no era el internet de por sí, ¿cierto? Pero que fue utilizado, un prototipo, ¿cierto? Fue inventado in the late 60s, ¿cierto? Obviamente no era con los propósitos que lo conocemos hoy día, ¿cierto? Ahora uno acude al internet para buscar distintos tipos de información, ¿cierto? De streaming, de música, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero en ese entonces era con propósitos militares, ¿cierto? Con propósitos de inteligencia, era para poder enviarse mensajes
desde un lugar a otro con términos, en términos militares, ¿cierto? No como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Fijarse entonces, acá estoy ocupando in the late 60s, ¿cierto? Ahí estaría mi respuesta, in the late 60s, en los últimos, ¿cierto? En los últimos tiempos de los 60, ¿cierto? Ahí estoy refiriéndome al tiempo, ¿cierto? When, ¿sí? Revisemos las dos últimas que nos quedan y cerramos. Ya dice, tuve ahí un typo. How was the universe created? Aquí en español, eso seguramente me corrigió el computador. How was the universe created? How was the universe created? ¿Cierto? Ahora estoy preguntando por how, es decir, el proceso, la forma. How was the universe created? A ver si es que alguien se anima con esa. ¿Qué dijo Mister? How was the universe created? ¿Qué es was means universo created? Mira, aquí universo está mal escrito en realidad, ya, pero el computador me debió haber corregido ahí, no lo revisé bien antes de ponerlo acá. The universe, ¿cómo fue creado el universo? How te pregunta cómo, el proceso de algo, ¿cierto? Ahí Cristóbal me manda su... Según la religión fue creado por Dios, así que gané. Sí, bueno, en realidad hay varias teorías, ¿cierto? La teoría del Big Bang. No, Sí, calla. sí, pero Eso. cuidado No, con el spelling, no es Big Bang. Big Bang, ¿cierto? Big Bang es como la gran explosión, ¿cierto? According to current science, the universe was created because of the Big Bang, ¿cierto? De acuerdo a la ciencia actual, el universo fue creado por el Big Bang, ¿cierto? Ahí obviamente hay distintas teorías también, ¿cierto? Está la teoría de que fue creado por Dios, también ahí hay diferentes tipos de respuestas, ¿cierto? Que en realidad no se sabe con precisión cómo fue inventado el universo, ¿cierto? Esta es una posible respuesta. Pero lo que es importante, ¿cierto? Mencionar es que el how me pregunta a mí cómo algo ocurre, ¿cierto? El proceso, la forma, el procedimiento que algo sigue para poder efectuarse, ¿sí? Y la última pregunta entonces vendría siendo, why was Bernardo Higgins important in Chile's history? Why was Bernardo Higgins important in Chile's history? ¿Por qué estoy preguntando ahora, cierto? Why me pregunta por qué, quiero una razón. ¿Por qué Bernardo Higgins fue importante en la historia de Chile? A ver si es que alguien se sabe esa respuesta. Porque fue el padre de la yo lo patria. único que fue... ¿Qué me dijiste? ¿Me insultaste? Mister me insultó. No, y no escuché ningún insulto. Me dijo que no soy de patria. No, Se pero si lo escucha dijo bien usted. antes de regar. Anda, tú solamente así Ya, a ver, maquillarte. vamos a cerrar el chat, parece. Vamos a tener que cerrar el chat, parece. Ya, la respuesta a esta entonces, pues, ¿cuál vendría siendo? ¿Por qué, why was Bernardo Higgins so important in Chile's Porque era un history? patriota. Ya, ahí algunos me mandan sus respuestas, ¿cierto? Que en el fondo acá pueden haber varias respuestas. Cuando uno da razones de algo, ¿cierto? Algunas cosas pueden ser razones para uno, para otros pueden ser otras, ¿cierto? O con distinto peso cada una, pero lo importante es siempre cuando me preguntan why, ¿cierto? Lo importante es dar una razón. Por lo tanto, razones pueden haber varias, ¿cierto? Acá la que yo puse, por ejemplo, fue because he was crucial in the independence of Chile, ¿cierto? Porque él fue crucial, ¿cierto? Fue muy importante en la independencia de Chile, pero obviamente las razones que ustedes me están mandando por chat también pueden ser consideradas válidas, ¿cierto? Porque en realidad en términos de dar razones no hay una respuesta, sino que hay un montón, ¿cierto? Cada uno de nosotros podría dar una razón diferente, ¿sí? Lo importante es comprender, ¿cierto? Que cuando yo pregunto why, pregunto por qué, me estoy refiriendo a una razón, ¿cierto? Necesito algo que me justifique, ¿cierto? Lo que está siendo preguntado, ¿sí? No sé si es que les queda alguna consulta al respecto. En Classroom también hay tareas referentes a question words, ¿ya? También pueden ir revisándolas ahí en caso de que quieran estudiar un poco para la evaluación formativa de mañana, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda al respecto, chicos. No, me dice Vicente. Ya, sí, nos pasamos un poquito de tiempo, pero era importante que revisáramos estos tres conceptos, ya era crucial, it was crucial. Ya miren, para cerrar chicos, tres cosas importantes que mencionarles. Primero, la evaluación de mañana, atentos a cuando se suba, ya, siempre se sube, todo el material se sube antes de las 12, ya, así que después en la tarde debe estar siempre disponible para ustedes, ¿sí?
realícenla, chicos. Hubo mucha gente que no me mandó la evaluación anterior, ya por lo menos que en la de ahora se pongan al día, ¿ya? Realicen esa... ¿cuánto tiempo tenemos para la prueba? Me preguntan. Mira, yo siempre pongo plazo hasta el día domingo, ¿ya? Siempre pongo plazo, pero obviamente la idea es que la hagan el mismo miércoles, ¿sí? Porque ese es el día que se supone que ustedes tienen para trabajar en inglés, ¿sí? Ya, eso es lo primero, el tema de la evaluación de mañana, ¿sí? El segundo tema, la lectura complementaria, para aquellos que se unieron tarde a la clase. Nosotros, después de esta evaluación formativa, vamos a empezar a trabajar con la lectura complementaria, ¿ya? A nosotros nos toca un libro llamado The 15th Character, ¿ya? Que está disponible en Classroom, para que lo descarguen. Ya no es necesario que lo salgan a comprar ni nada, en estos tiempos no los voy a mandar a comprar el libro, así que solo subí ahí en formato digital para que ustedes lo tengan, ¿ya? Son 2 archivos los que les subí, los 2 son exactamente iguales, solo que están en distintos formatos. Uno se puede abrir con Word y el otro con PDF. ¿Ya? Pero contienen exactamente la misma información, así que cualquiera de los dos que los que ustedes vean está súper, ¿ya? Y el último tema que me gustaría tratar, chiquillos, es el tema de la puntualidad al entrar a la clase, ¿ya? Me gustaría que a las 4 en punto, ojalá ya estuviéramos todos conectados, ¿ya? Para que no se vayan quedando atrás con respecto a lo que estamos hablando en la clase, ¿ya? Porque yo parto, si ustedes se han dado cuenta, yo parto como bala del principio. Así que para que no se pierdan la introducción de la clase, chicos, ya para que después no anden muy perdidos ni nada de eso, el llamado a la puntualidad para entrar a la clase, ¿sí? De 15 character, efectivamente, Amanda, ¿sí? Así que eso, chicos, cualquier consulta, estoy atento al correo o atento a Classroom, cualquier duda que tengan, algún comentario, cualquier cosa, esta clase va a ser subida a Classroom, ¿cierto? Y a YouTube para que también la puedan volver a revisar en caso de que quieran ver de nuevo un tema, ¿sí? En caso de que, claro, en caso de cualquier cosa, ¿sí? Así que estoy atento a esos medios de comunicación. Y ya que no veo ninguna otra pregunta, sí, tiene la portada de un payaso, sí. De 15 Characters, sí, tiene la portada de un payaso, sí. Es un libro bastante corto, así que no vamos a tener mayor problema para leerlo, sí. No es necesario que lo lean entero todavía ya, porque igual vamos a trabajar con él ¿cómo se llama? Durante clase. Vamos a hacer algunos ejercicios de comprensión de lectura y vamos a hacer también un repaso breve del vocabulario que tiene este libro, ¿ya? Así que pueden ir echándole unas ojeadas mientras, pero no es necesario que lo lean entero de una, ¿ya? Así que eso, chicos, vamos a dejar hasta acá la clase. Muchas gracias a los que participan activamente. Me gustaría que ya de a poco nos fuéramos uniendo más a la participación, ¿cierto? Ya cada día somos más, así que eso me alegra mucho, ¿ya? Bueno, nosotros... Ah, no, nosotros tenemos clase los martes, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora el jueves y viernes no hay clase, pues así que van a estar un poco más libres en ese sentido. Sí, el viernes de todas formas habían dicho que se iba a enviar una actividad, ¿cierto?, desde el Departamento de Religión para que la realicen en sus familias. Sería bueno que la pudieran realizar, pues sí, para poder tener estos espacios de reflexión que se busca tanto acá en el colegio, ¿cierto?, más allá de lo académico, ¿ya? Así que muchas gracias, chicos, por su atención y por su participación. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Mister. Chau, chicos. Chao.